Muy bien, bueno, pues son las 6:05 de la tarde. Yo creo que ya hemos dado tiempo suficiente para que la gente se vaya apuntando, si no los iremos incorporando sobre la marcha. Buenas tardes a todos. ¿Veis bien la pantalla? ¿Me oís bien? Sí, está diciendo la gente que sí en el canal, en el chat también. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Antes de nada, bueno, pues quiero agradeceros a todos que estéis ahí al otro lado. He visto un montón de caras conocidas y muchas caras desconocidas, que es un placer que estéis ahí porque eso denota que hay mucho interés por este tema respecto a nuestros perros, a nuestras mascotas. Antes de empezar con esta charla, bueno, me gustaría presentarme para los que no me conozcáis. Yo me llamo Elena Martínez, soy fisioterapeuta, soy acupuntora canina y también soy doctora por la Facultad de Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Yo llevo trabajando con animales más o menos desde el 2008. Y bueno, después de trabajar tanto con perros, con caballos y centrarme casi más en el tema de los perros con tratamientos a domicilio durante muchos años, finalmente decidí abrir un centro de bienestar animal en el centro de Madrid, en el barrio de Chamberí. Ahí tenéis puesta la dirección, en la calle Feijóo número 10, donde bueno, pues llevo a cabo todos los tratamientos y todas las terapias que hacía con los perros a domicilio, porque es necesario que existan este tipo de centros en nuestro país, porque desde hace años hay mucha carencia en lo que respecta a los centros de bienestar animal y de cuidados de terapias físicas y de medicina tradicional china en los animales. Es verdad que además los perros antes eran instrumentos de trabajo, nos acompañaban en muchas actividades que hacíamos, pero sobre todo con los años, si os dais cuenta, cada vez hay perros más mayores, son mucho más longevos porque forman parte de la familia, es un miembro más de la familia y los cuidamos como tal. Entonces, es normal que si cuando tú tienes una dolencia, pues vas a tu centro de acupuntura o vas a un terapeuta físico, porque con tu perro no lo vas a hacer. Entonces ese fue el motivo de crear este centro de bienestar animal en el que se aplican tanto terapias físicas como inducción miofascial, terapia craneosacra, masajes, estiramientos. Una parte súper importante que es uno de los motivos de esta presentación que voy a hacer, que es orientar a los profesionales y a los dueños de qué es lo que pueden hacer en casa, porque claro, está muy bien que te traigan al perro a la consulta o que tú vayas a su domicilio a realizar las sesiones, pero claro, entre sesión y sesión hay muchas cosas que los dueños pueden hacer para mantener el trabajo que tú has hecho e incluso para que el perro mejore. Y yo creo que es una parte súper importante de nuestra profesión, que es el educar a los dueños y que ellos nos ayuden para poder buscar esa mejora en la mascota. Y además de eso, también en el centro tenemos una parte de hidroterapia con piscina para perros y con caminador subacuático. Así que en otra charla ya hablaremos sobre los beneficios de la piscina y del agua para los perros, que la verdad es que es un tratamiento súper interesante. A los que estáis por Madrid os invito a que os acerquéis allí a la calle Feijóo número 10 a conocer las instalaciones y a saludarme, y a los que no sois de Madrid, la misma oferta. Y además conocéis Madrid, que es una ciudad preciosa. Así que, bueno, como os he dicho, el tema de enseñar a los dueños es uno de los motivos que me llevó a realizar esta presentación. Más que nada porque los dueños se involucran muchísimo con sus perros. Como he dicho, es un miembro más de la familia y ellos son los primeros que quieren ver a su perro bien, a su perro con una buena movilidad, para poder disfrutar de ellos, porque si no, ya sabemos que cuando los perros no se encuentran bien, están con el carácter, bueno, un poco más apáticos, incluso hay algunos perros que se deprimen. Entonces es fundamental que sepamos cómo podemos ayudarle, y esa es la labor tanto del veterinario como del terapeuta, como del acupuntor, del especialista en estos tratamientos, el que tiene que orientar al dueño en cómo tiene que hacer este tipo de terapias dentro de la medida de lo posible, de los conocimientos que puede tener el dueño, ¿no? Que si tú le enseñas, los dueños son bastante habilidosos para realizar este tipo de terapias. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta ponencia, en esta charla, aquí tenéis el índice para que lo veamos todo. Vamos a hablar primero de qué es la agilidad, porque la charla se llama "Cómo mantener ágil y flexible a tu perro". Bueno, vamos a ver qué es la agilidad, vamos a ver qué es la flexibilidad,
Una vez que veamos estas definiciones, vamos a hablar sobre qué factores influyen en la agilidad y en la flexibilidad. Vamos a ver qué beneficios tienen para nuestras mascotas el ser ágiles y flexibles, qué estructuras se benefician principalmente. Luego vamos a ver unos vídeos con los ejercicios que yo creo que son los básicos para poder empezar a trabajar a nuestros perros. Luego vamos a hablar sobre unas recomendaciones básicas para poder realizar este tipo de ejercicios y luego vamos a hablar de las posibles contraindicaciones, súper importante. Entonces, bueno, quiero que sepáis que esta charla va a ser grabada, lo digo por si queréis poner vuestra pantalla en negro, ¿vale? Porque si no, vuestras caras van a quedar grabadas. Y que, bueno, creo que ya está hecho, pero que tengáis todos los micrófonos en silencio para evitar ese ruido del fondo. Cuando terminemos la charla, podemos abrir los micrófonos y hacemos, si queréis, una puesta en común de qué os ha parecido, qué dudas os ha surgido, casos particulares. Bueno, comentamos de una manera así más distendida las dudas que puedan surgir. Ahora vamos a empezar con lo que estábamos comentando, que es cómo mantener ágil y flexible a tu perro, ¿no? ¿Qué es la agilidad? Bueno, los animales tienen agilidad cuando hay un elevado control del propio cuerpo, es decir, cuando se manifiestan ciertas características como son la aceleración, el control de la posición, la fluidez de los movimientos, los cambios de dirección y, en definitiva, un dominio general a la hora de ejecutar una acción o un desplazamiento. Es una característica que puede ser normal o adquirida. Imagino que todos habéis oído hablar, y seguro que lo habéis visto, ver una disciplina deportiva de perros que se llama Agility. Entonces, bueno, el Agility es una disciplina que deriva de los saltos de altura de los caballos. Si os dais cuenta, prácticamente los recorridos son muy similares, tienen que hacer muchos saltos, hacer un slalom, pasar por una pasarela. Entonces, esos perros tienen una agilidad maravillosa, pero claro, esa agilidad maravillosa no viene por inspiración divina, sino que esos perros entrenan muchas horas para conseguir que su cuerpo tenga ese control motor. Y por otro lado, tenemos la flexibilidad. Según la RAE, la flexibilidad dice que tiene disposición para doblarse fácilmente. Esta definición, bueno, pues la verdad es que queda bastante corta. ¿Qué entendemos por flexibilidad? Pues en el ámbito del deporte y de la educación física se entiende por flexibilidad a la capacidad de las articulaciones del cuerpo humano, o del cuerpo del perro en este caso, para llevar a cabo movimientos con gran amplitud, o sea, de permitir ciertos movimientos deformándose sin sufrir lesiones ni roturas. En la vida normal del sujeto, en este caso de los perros, pero lo que voy a decir también se puede aplicar a las personas, desde el momento del nacimiento hasta la vejez se produce una limitación de movimientos y un acortamiento progresivo de los mismos. Mientras la fuerza y la resistencia son cualidades en las que el sujeto va mejorando en su crecimiento y desarrollo, la flexibilidad es una cualidad que alcanza su máximo en las primeras etapas de la vida. Los cachorros son súper flexibles, los bebés y los niños pequeños son, pues como siempre hemos dicho, ¿no?, que son de chicle. Y de forma lenta y progresivamente, con el envejecimiento se va empeorando hasta el final, ¿no? La gente mayor tiene mucha limitación a la hora de ser flexibles, a menos que lo mantengan gracias a actividad deportiva. Como consecuencia, el trabajo de flexibilidad es imprescindible desde las primeras etapas de la vida del sujeto, si es que queremos mantener la amplitud de nuestros movimientos, que llegando el momento en el que todos conocemos como la vejez, nos permitirá tener lo que se denomina una independencia funcional. La falta de flexibilidad conlleva falta de amplitud de los movimientos cotidianos que produce en nuestros perros una incapacidad para realizar muchas actividades como es subir y bajar escaleras, subir y bajarse de la silla, subir o bajar del coche, que soy bastantes que tenemos perros mayores lo sufrimos. ¿Y por qué? Pues porque la flexibilidad depende de un entrenamiento que hagamos y de un mantenimiento, porque un proceso degenerativo natural lo que hace es que perdamos esa flexibilidad en las articulaciones, y eso es algo fundamental para la vida del perro. La flexibilidad es una capacidad física y, como muchas otras, puede desarrollarse mediante el entrenamiento y ejercitarse de manera constante. Bueno, ¿qué factores influyen en la agilidad y en la flexibilidad? Pues en el caso de la agilidad, ahí tenéis la foto, es de una de las pruebas de Agility,
¿vale? Pues la agilidad es una habilidad deportiva compleja que incluye factores físicos, pero también factores cognitivos y factores técnicos. Dentro de los factores físicos, digamos que están relacionados con el cambio de dirección o el cambio de patrones de movimiento. Para la agilidad son importantes los regímenes de activación concéntricos, como también es el entrenamiento de activaciones excéntricas. Aquí estamos usando palabrejas técnicas, pero al final son diferentes tipos de entrenamiento que van a hacer que músculos tengan una capacidad de respuesta ante estímulos exteriores. Imaginaros la foto del perro, ese perro viene girando unos 90 grados porque viene del slalom, que lo tenéis al fondo, y tiene que dirigir su movimiento hacia el aro para saltar. Su cuerpo tiene que ser capaz de integrar todo el entorno que hay alrededor, toda la distancia que tiene que recorrer, la velocidad que él lleva, llevar la mirada hacia el salto que tiene que hacer y que todo su cuerpo responda. Y esos son los factores físicos. Tienes que tener unas capacidades físicas que tienes que entrenar para poder realizar ese tipo de activación, de ejercicio, perdón. Y luego, por otro lado, hemos dicho que tenemos también los factores técnicos. Bueno, como factores técnicos es necesario identificar los patrones de movimientos utilizados en cada deporte y estudiar los aspectos biomecánicos más óptimos de las aceleraciones, desaceleraciones y cambios de dirección. Hemos dicho que estos perros tienen entrenamientos bastante duros. ¿Por qué? Porque tienen que saber cómo hacer cada ejercicio, no lo pueden hacer de cualquier manera. Ahora, un poquito más adelante, veremos un vídeo de cómo los perros hacen el slalom. El slalom es los palos verticales que veis detrás, que los van haciendo como en zigzag, y no es un ejercicio fácil de hacer, conlleva mucha agilidad y mucha flexibilidad, y los perros tienen que entrenar mucho para poder hacerlo de una manera correcta. De hecho, en las competiciones de agility hay muchos perros que cuando tienen falta de flexibilidad o tienen algún dolor o alguna molestia, hay muchos que los palos se los saltan de dos en dos porque no quieren hacerlo, porque les duele, a pesar de que sean perros súper fuertes y súper entrenados, ¿vale? Pero es un ejercicio que conlleva muchísima técnica y por eso es necesario practicarlo para que luego a la hora de la competición salga de una manera fluida. Y por último tenemos los factores cognitivos o los factores perceptivos, que es la capacidad de identificar señales relevantes y ejecutar los movimientos que determinan en gran medida el éxito de un atleta. Numerosas percepciones y tomas de decisiones influyen en la capacidad reactiva o rapidez de un jugador o de un atleta. Los perros tienen que, como he dicho, ver el entorno que tienen alrededor y responder a ese entorno, ya no solamente a nivel de la complejidad técnica que tengan la prueba que están haciendo, sino si el suelo está más mojado o menos mojado, si hay más viento o menos viento, si a lo mejor se distraen con otros estímulos que tengan alrededor, como perras que estén en celo. Entonces son muchos estímulos que los perros tienen que aprender a gestionar a nivel cognitivo para poder realizar esas actividades. Y en relación a la flexibilidad, tenemos varios factores que pueden influirnos, como son la raza. Por supuesto, no se va a mover igual un Border Collie que un Bulldog francés. La edad, hemos dicho que también influye, los cachorros siempre son mucho más flexibles que los perros adultos. El grado de hidratación que tenga el animal, porque sus articulaciones estarán mucho más hidratadas, la temperatura ambiente y factores morfológicos, como son, por ejemplo, los ángulos de sus articulaciones, que dentro de las propias razas también hay variantes dentro de esos ejes óseos que nos puede condicionar que un perro se mueva mejor o peor. Esta capacidad física, la flexibilidad, no está determinada por factores energéticos como las capacidades condicionales, ni por factores nerviosos como las capacidades coordinativas. Es decir, que no se deriva de la obtención o transmisión de energía ni tampoco del proceso de regulación y dirección de los movimientos, sino que está en dependencia con los factores morfológicos, como estábamos viendo. ¿De qué factores morfológicos estamos viendo? Bueno, pues de los estructurales, de las articulaciones, de la elasticidad de los músculos, de los cartílagos y de los tendones. Y eso es lo que vamos a aprender a trabajar hoy. Ciertamente son varios los factores que determinan que las hembras, por ejemplo, sean más flexibles que los machos o que los sujetos musculosos sean menos flexibles que los que tienden a la obesidad. Pero cuando observamos las evoluciones de un perro deportista y su increíble flexibilidad, todos llegamos a la conclusión de que al margen de otros factores, el entrenamiento es uno de los factores determinantes de la flexibilidad. Digamos que todos nacemos con una gran flexibilidad, pero si no lo mantenemos durante toda nuestra vida a través del ejercicio y del deporte, la vamos perdiendo. Y además, según vamos cumpliendo años
y nuestros perros se van volviendo mayores, la vejez lo que hace es deshidratar los tejidos. Esa deshidratación de tejidos lo que va a generar es que esos tejidos se vuelvan más rígidos y menos flexibles, y de ahí que tengamos perros más torpes en sus movimientos. Como veis, son muchos los factores que pueden influir tanto en la agilidad como en la flexibilidad. En la agilidad depende mucho de la propia técnica del deporte que se esté realizando y de la capacidad de entrenamiento que tenga ese perro. Y la flexibilidad, como hemos visto, pues depende del grado de hidratación, por ejemplo, de la alimentación, que es fundamental, de la edad del perro, de su condición genética, de la hora del día. También es verdad que estamos mucho más ágiles por la mañana que por la tarde. La temperatura ambiente también condiciona nuestra flexibilidad y, por supuesto, que haya lesiones o enfermedades. Ahora es cuando quiero que veamos un vídeo. Bueno, vamos a verlo y ahora vemos. Ahí vemos una prueba de slalom, como os he comentado, diferentes razas, Border Collie, un Golden. Y aquí vemos un Husky. Volvemos a verlo. Como os he dicho, esta prueba es una prueba física que tiene muchísima exigencia, que tiene muchísima técnica, y no quiere decir que el resto de los perros sean maravillosos y que el Husky lo esté haciendo mal. No, simplemente es un Husky y su capacidad a la hora de moverse no tiene nada que ver con el resto de las razas. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar la flexibilidad y la agilidad ante perros de iguales, de edades similares? Pues lo que influye realmente en la agilidad y en la flexibilidad, por un lado, es la raza, como os he dicho, no se va a mover igual un bulldog que un border collie o que un perro de aguas, por ejemplo, y el entrenamiento. Es fundamental realizar entrenamiento para que nuestros perros tengan una buena agilidad y una buena flexibilidad, para que se mantengan esas articulaciones flexibles en el tiempo. Por eso es importante que los ejercicios que vayamos a ver hoy los realicemos, si puede ser todos los días, ¿vale? Para que vayamos viendo resultados. Y evidentemente no vamos a ver resultados de un día para otro. Estas cosas van despacito porque tenemos que dejar que los tejidos se acostumbren. Y ahora veremos cómo vamos a hacerlos y qué técnica tenemos que realizar para hacerlo. Antes de verlos, vamos a hablar sobre los beneficios de mantener a nuestros perros ágiles y flexibles. Por un lado, los ejercicios de estiramiento ayudan a aumentar la temperatura de la musculatura, ayudan a disminuir el dolor, promueven el aumento del rango de movimiento articular tanto en animales sanos como en los que están lesionados, aumentan la tolerancia al estiramiento progresivamente, colaboran en la vuelta a la calma después de realizar el ejercicio y en la recuperación luego de realizar un esfuerzo de alta intensidad, y disminuyen los riesgos de que ocurra una lesión, mejorando así el rendimiento deportivo. Seguro que todos los que hacéis deporte hacéis estiramientos, porque el deporte trabaja generalmente con contracciones concéntricas. Contracciones concéntricas son aquellas que acercan el origen y la inserción del músculo. Cuando estamos trabajando mucho en esa contracción concéntrica, llega un momento en que el músculo pierde esa capacidad de estirarse. No es que la pierda, pero se ve bastante disminuida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los estiramientos? Tenemos que invitar a ese músculo a que se aleje el origen y la inserción para que ganemos ese recorrido. No nos olvidemos que los músculos son estructuras que a través de los tendones se unen a los huesos, y la función que tienen es mover los ejes óseos. De tal manera que si nosotros tenemos un músculo acortado, el movimiento de nuestra articulación se va a ver muy limitada. Si tenemos un músculo que sea flexible y elástico, nuestra articulación, a menos que haya algún problema intrínseco dentro de la articulación, va a tener muchísimo movimiento. Digo algún problema intrínseco de la articulación porque también luego veremos que hay otras estructuras que influyen en la flexibilidad, como son los ligamentos, la cápsula articular. O sea que no es solamente los tendones y los músculos. De hecho, cuando hacemos los estiramientos, veremos cuántas estructuras se ven involucradas y cuántas estructuras se ven beneficiadas de este tipo de ejercicio. Y respecto a los movimientos de flexibilidad, ¿vale? Que en este caso lo que vamos a hacer son ejercicios de cinesiterapia, que son movilizaciones muy suavecitas.
Nos ayudan a mantener o aumentar el trofismo y la potencia muscular, nos ayudan a evitar la retracción de estructuras blandas articulares, como he dicho, el tema de los ligamentos, por ejemplo, y la cápsula articular, y periarticulares, y a distender las estructuras retraídas. Previenen las rigideces articulares y mejoran la amplitud de la movilidad de las articulaciones limitadas, corrige actitudes viciosas y deformidades, porque le vamos a dar más movimiento y más flexibilidad, y facilita estímulos nerviosos que permiten conseguir la relajación y evitar o disminuir el dolor. ¿Por qué? Porque en las articulaciones hay muchísimos mecanorreceptores que se encargan de informar al sistema nervioso central de cómo está esa articulación. Si nosotros tenemos una articulación sana y flexible, esos mecanorreceptores van a recoger mucha información del medio y van a conectar con el sistema nervioso. Pero si tenemos unos tejidos que están rígidos y que están pegados y que no se mueve bien, esos mecanorreceptores no pueden informar bien al sistema nervioso sobre la situación actual de esa articulación. Por eso es importante que demos flexibilidad a las articulaciones para que también ese sistema nervioso, que al final es la base del cuerpo, ¿vale? Es el que nos mantiene en contacto con nosotros mismos y con el medio que nos rodea, funcione de una manera correcta. ¿Qué estructuras se benefician principalmente? Bueno, aquí ya me he adelantado un poco en la charla y os he ido contando todas las estructuras que se benefician principalmente. ¿Qué podemos decir? Que todas las estructuras se benefician principalmente. Hemos dicho que el músculo se beneficia, hemos dicho que los tendones se benefician, hemos dicho que los ligamentos se benefician, las articulaciones con su cápsula articular y su lubricación interior también se beneficia. El sistema vascular se beneficia, porque si tenemos músculos flexibles, el trofismo va a ser mejor. El trofismo es la nutrición de los tejidos. Y por último hemos dicho que el sistema nervioso se beneficia. Se beneficia todo el sistema nervioso. Por un lado, la parte periférica a nivel de los mecanorreceptores, por otro lado, la transmisión de esos mecanorreceptores al sistema nervioso central, eso es lo que llamamos el sistema nervioso periférico, y por otro lado mejora la transmisión a nivel del sistema nervioso central para que recoja la información que le están mandando los mecanorreceptores. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, de pie y perdemos el equilibrio, nuestros mecanorreceptores informan al sistema nervioso central de que nos estamos cayendo. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso central? Analiza la situación y genera una respuesta para no caernos. Así que estamos mejorando tanto las vías ascendentes como las descendentes, siempre en condiciones normales, ¿vale? Hay lesiones que puede generar cortocircuitos. Yo siempre estoy hablando en este caso de perros sanos. Y además, el hacer ejercicios con nuestro perro hace que pasemos más tiempo con ellos. Nuestra vida suele ir mucho más rápida de lo que nos gustaría y no pasamos el tiempo con los perros que nos gustaría ni en cantidad ni en calidad. Entonces, el dedicar todos los días un ratito a sentarnos en el suelo con nuestro perro y a movilizarle nos ayuda a pasar más tiempo con ellos y a mejorar nuestra relación. También nos ayuda a conocerles mejor, tanto psicológicamente, ¿vale? Para saber si le gusta más un tipo de ejercicio u otro y cómo se comporta cuando no le gusta algún tipo de movilización que hagamos, como a nivel físico, porque vosotros evidentemente al principio tendréis más dificultad a la hora de sentir con vuestras manos, pero según lo vayáis trabajando ya vais a ver cómo vuestras manos van desarrollando un tacto especial que os va a ayudar a notar si la articulación se mueve un poquito más o un poquito menos, si notáis algún ruido raro dentro de la articulación. Evidentemente a lo mejor no vais a saber darle un nombre técnico de la articulación crepita o la articulación tiene adherencias o la articulación está de una manera o de otra, pero sí que podéis ir al veterinario o al especialista y decirle: noto que esta articulación la semana pasada se movía mejor y esta semana se mueve peor. Y además el perro, cuando le movilizo, me mira de una manera rara. Pues son muchos indicativos como para saber que a lo mejor en esa articulación está pasando algo. Por otro lado, si pues tenéis un perro con una lesión o tenéis un perro mayor, que son los que se benefician muchísimo de este tipo de ejercicios, si vuestro perro, seguro que lo habéis observado, cuando un perro tiene dolor, está con el carácter un poco agriado porque le duele, igual que nos pasaría a nosotros. Y de hecho, imaginaros si tiene una rodilla mal y tú le tocas la rodilla, el perro te mira como diciendo: cuidado que es mi rodilla. No quiere decir que te vaya a morder porque es tu perro, pero sí te mira como diciendo: cuidado que es mi rodilla. Bueno, pues si el perro tiene menos dolor, evidentemente va a tener mejor carácter, vas a poder hacer muchas más cosas con él y el perro va a estar mucho más contento.
Si tenemos más cantidad de movimiento, o sea, si las articulaciones se mueven mejor, el perro va a tener muchas más ganas de moverse, va a ser un perro más activo, por lo que vamos a tener menos sobrepeso, que es uno de los problemas más importantes que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, el sobrepeso en los perros. Porque creemos que cuanto más coman, más felices son, y estamos súper equivocados, y por lo que he dicho, que vivimos más deprisa de lo que deberíamos y no siempre hacemos los paseos y los ejercicios que deberíamos hacer con ellos. Y por último, si tenemos más calidad de movimiento, o sea, si mi perro se mueve mejor, evidentemente voy a tener menos riesgo de que aparezcan lesiones, o si ha tenido lesiones, menos riesgo de que recaiga, de que tenga recidivas en esas lesiones. Los ejercicios de estiramiento, estas son unas pequeñas pautas que vamos a ver para poder hacer los estiramientos. Bueno, el estiramiento previo al ejercicio calienta las articulaciones y permite un mayor rango de flexibilidad, disminuyendo así el riesgo de lesiones físicas. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los estiramientos? La velocidad, realizar los estiramientos, siendo de forma lenta para evitar un espasmo de protección de la musculatura a elongar. Luego en el vídeo lo vamos a ver más detalladamente. La intensidad, que siempre debe ser progresiva para incrementar la longitud muscular, la amplitud articular y la duración del estiramiento, que dependerá del objetivo que queramos lograr con el paciente, ya sea la relajación muscular o la modificación de la estructura. Los últimos estudios han demostrado que si queremos conseguir una reorganización de las fibras de los músculos, el estiramiento debe de durar como mínimo 19 segundos, ¿vale? Entonces, a veces con los perros es un poco complicado porque algo que me encuentro mucho con los dueños es que no saben hasta dónde estirar, ¿no? Y a veces te estás pasando y el perro te retira la pata y a lo mejor solo has estado 5 segundos. Pues evidentemente te está diciendo que te has pasado. O a lo mejor es que le está doliendo, ¿vale? Entonces casi es mejor empezar más despacito, me refiero más despacito a un estiramiento más cortito, ¿vale? Menos intenso, para poder ir notando la intensidad del tejido, notar la respuesta del perro y sobre todo intentar mantener esos 19 segundos para conseguir esa reorganización de las fibras internas. Y a nivel de los ejercicios de flexibilidad, que como os digo son movilizaciones para darle más rango articular a las articulaciones, tenemos que respetar los rangos articulares fisiológicos. Por eso, bueno, en el vídeo que vamos a ver ahora se habla un poquito de anatomía muy por encima. Es verdad que es interesante, si tenéis acceso a libros de anatomía, que le echéis un vistazo para que veáis qué musculatura se ve implicada, pero sobre todo que sintáis con vuestras manos, ¿vale? Y nunca forcéis las articulaciones. Por eso es importante respetar estos rangos articulares. Hay que respetar el dolor si lo hay. Ya os digo que el perro os va a quitar la pata si le duele, o sea que es una pelea que vais a tener con él, y ya veréis también en el vídeo que no hay que forzar nunca los movimientos si el perro no quiere colaborar o si el perro retira la pata, que hay que respetar la sensación de tensión de los tejidos y eso va a depender de vuestras manitas y de lo que trabajéis con ellas, tener las manos sensitivas para percibir esos movimientos y, como os he dicho, no forzar. Bueno, y vamos a pasar a ver uno de los vídeos en los que voy a explicar cómo hacer las movilizaciones en los miembros torácicos y movilizaciones en el miembro pelviano. Miembro torácico hablamos de las patas de delante y miembro pelviano de los posteriores. Ejercicios de flexibilidad y estiramiento. Entonces, el miembro torácico está formado por un hueso plano, que es la escápula. Ahora lo vamos a ver, que lo señalo arriba. ¿Vale? Ahí tenéis la escápula, que es un hueso plano que se articula con la parrilla costal. Ese hueso plano, la escápula, llega a la articulación del hombro, que lo tenéis un poquito más abajo. Ahí tenéis la articulación del hombro. Ahí está el húmero, que es un hueso largo que llega hasta la articulación del codo. La articulación del codo comunica con otros dos huesos largos, que son el cúbito y el radio, y llegan hasta lo que es nuestra muñeca, que son dos filas de huesos, que son el carpo. El carpo comunica con los metacarpianos, que son huesos largos también de la mano, y de ahí pasamos a las últimas, que son los dedos o las falanges. Ahora lo vamos a ver en el esqueleto. Ahí tenéis la escápula, la articulación del hombro, el húmero, que es ese hueso largo que va hacia abajo, el codo, el cúbito y el radio, la articulación del carpo, y esos huesos largos de abajo son metacarpianos, y los dedos, que son las falanges. Entonces, para realizar las movilizaciones,
Como veis, tiene un rango de movimiento bastante importante. Y lo que vamos a hacer es empezar haciendo movilizaciones de la articulación del hombro, que está formada por el hueso de la escápula y el húmero. Ahí podemos hacer un movimiento de flexión y un movimiento de extensión. Las manos son en todo momento sensitivas, ¿vale? Porque yo necesito sentir cómo se mueve la articulación, si está rígida, si no está rígida. Me fijo en la expresión de Rocky, a ver si le molesta. Ahora me voy a la articulación del codo, igual, hago flexión y hago extensión. Evidentemente, si yo tengo dudas de cuánto dobla o extiende mi perro, nunca voy a forzarlo de primeras, y menos si el perro está frío. Voy a hacer movilizaciones suavecitas y progresivas, sintiendo a ver si noto algún tipo de tope o de rigidez. ¿Vale? ¿No veis? No siempre quieren colaborar, a veces hay que dejarles descansar un poquito. Seguimos haciendo la flexión y la extensión del codo. Y ahora pasaremos a la articulación de la muñeca, que tiene un movimiento súper amplio. Como veis, pueden prácticamente llegar con la almohadilla al cúbito y al radio, y la extensión es prácticamente hasta la alineación de los huesos. Volvemos a hacer la flexión involucrando los deditos y extendemos toda la articulación. Hay que hacerlo repetidas veces para que sintamos ese movimiento y para que los tejidos se vayan deslizando. Después de hacer las movilizaciones, podemos hacer una imitación de la marcha del perro, en el que vamos a involucrar todas las articulaciones del miembro torácico. Como veis en el vídeo, ya sea el aire que sea, cuando hablamos del paso, trote o galope, el miembro torácico hace una triple flexión para avanzar y luego se extiende hacia atrás. Flexiona, avanza, está en la fase de vuelo, fase de apoyo, apoyo medio y despegue, ¿vale? Entonces, esos movimientos en los que se involucran toda la cadena muscular del miembro torácico son los que vamos a imitar de una manera muy suavecita. Flexionamos todas las articulaciones, extendemos, avanzamos, ahí es como que apoya en el suelo y despega. Y volvemos hacia adelante. Avanzamos en el movimiento, apoyo y fase de vuelo otra vez. Y lo hacemos repetidas veces para involucrar todas las articulaciones, y no solamente las articulaciones, imaginaros todos los músculos y tendones. Pasamos a los estiramientos del miembro torácico. Lo que vamos a hacer, como habéis visto, es alinear, ¿vale? Vamos a buscar una línea recta hacia adelante, donde los ejes óseos tenemos que intentar que estén lo más rectos posible. La mano de la pata, de la parte más distal, la parte más alejada, va a ser una mano sensitiva, y como estoy indicando allí, voy a poner una mano en el codo, ¿vale? Para realizar un empuje. Mi antebrazo, por el otro lado, está generando una fijación en la escápula para poder llevar toda la extremidad hacia adelante. ¿Veis cómo están alineados todos los ejes? No buscamos, evidentemente, una línea recta, porque anatómicamente es imposible, pero sí buscamos la rectitud. Y ahí buscamos proyectar. Tenemos que hacerlo con suavidad, pero con firmeza, y, como digo, las manos sensitivas. Esa mano que está justamente en la articulación del codo está sintiendo la tensión del tríceps para ver la respuesta que tienen los tejidos. Tenemos que mantener más o menos el estiramiento, como he dicho, unos 19 segundos, pero con 10-15 segundos ya conseguimos que haya un estiramiento de los tejidos, no una reorganización de fibras. Para hacer un estiramiento hacia atrás, vamos a buscar igual alinear todos los huesos. Ya os digo que anatómicamente es imposible, pero es una manera de hablar. Con mi muñeca voy a fijar el hueso del codo, y con mi otra mano voy a fijar la escápula para hacer un movimiento de descenso. ¿Veis? Bajo un poquito la escápula, tracciono de la pata y me lo llevo hacia atrás. ¿Veis? Ahí Rocky no me está dejando. Bueno, yo no me peleo con él. Cedo, le relajas un poquito, le rascas y vuelves a llevarlo hacia atrás. En condiciones normales, un perro sano debería poder llegar a los posteriores con su miembro anterior. Igual, mantenemos ahí unos segunditos, y la vuelta debe de ser siempre lenta y progresiva, ¿vale? Para evitar que haya un espasmo muscular. Eso es. Vamos a ver el miembro posterior o el miembro pelviano. Yo me suelo colocar detrás del perro, pero ahí buscar vosotros donde estéis más cómodos, ¿eh? Cada uno ya tiene su manera. El miembro posterior del perro, está formada por la articulación de la cadera. Ese es el fémur que se dirige hacia la rodilla,
ahí tenemos el cúbito, la tibia y el peroné. Eso que tengo en la mano es como si fuese nuestro talón, ¿vale? Es el calcáneo y ahí tendríamos los metatarsianos y las falanges, que son los huesos de los dedos, igual que en el miembro anterior. La cadera, el fémur, la rodilla, tibia y peroné, el tarso, donde tenemos ahí el talón, metatarsianos y las falanges. Vamos a empezar movilizando la articulación de la cadera, que como vais a ver son movimientos muy amplios. La mano que está arriba en la cadera es una mano sensitiva y la otra agarra la rodilla para realizar ese movimiento de flexión y de extensión. Al igual que en el hombro, si yo no sé cuánto mueve mi perro, no voy a empezar forzando, voy a empezar poquito a poco. Puedo intentar ir aumentando el rango de movimiento y observando a mi perro para ver si está cómodo o no está cómodo. Vais a ver en el vídeo que Rocky no está especialmente cómodo porque está operado de cruzado en esta rodilla. Entonces me deja trabajar, pero bueno, es su rodilla y hay que tratarla con mucho mimo. Lo que voy a evitar en estas movilizaciones, como veis, es trabajarlo con separación o con aproximación. Tengo que intentar trabajar en un plano que esté paralelo al suelo. ¿Por qué? Porque si no puedo generar movimientos de cizallamiento en las articulaciones que pueden ser dolorosas. Ahora me voy a ir a la articulación de la rodilla. Como veis, Rocky no está cómodo. Bueno, pues igual, intentamos ahí que esté lo más cómodo posible y trabajamos la rodilla con mucho mimo, buscando la extensión y la flexión. Como veis, igual sigo buscando ese plano que está paralelo al suelo. Recolocamos a Rocky, muy bien gordito, eso es. Buscamos la flexión y la extensión, con mucho mimo, con mucho cuidado, con unas manos sensitivas pero firmes que dirijan el movimiento. Realizamos ahora movilizaciones de la zona del tarso. Como veis, la flexión es mucho más limitada a menos que doblemos la rodilla, sino el movimiento simple tiene ese rango articular, pero la extensión es prácticamente completa. Y luego pasamos a las movilizaciones de los dedos, donde podemos trabajar tanto la flexión como la extensión. Y al igual que en el miembro torácico, hacemos varias repeticiones para generar ese movimiento, calentar las articulaciones, que se lubriquen y mejorar el trofismo de las mismas. Al igual que en el miembro torácico, vamos a hacer una imitación del paso, como veis aquí en el miembro pelviano. Al igual que en el miembro anterior, hay una triple flexión durante el avance y una extensión cuando se proyecta el movimiento. Ahí se extiende y en la fase de vuelo se recoge con una triple flexión en la articulación de la flexión de la cadera y de la rodilla, y ahí se extiende. Y eso mismo es lo que vamos a hacer, la imitación del paso, para involucrar todas las articulaciones. Súper importante, insisto, mantener un plano paralelo al suelo. Triple flexión, avanzamos con el posterior, hacemos como que apoya y proyectamos, dando apoyo a la rodilla. Si os dais cuenta, la rodilla siempre está en mi mano. Proyecto hacia adelante, avanzo y lo llevo hacia atrás. Al igual que en el miembro torácico, lo realizaremos, pues podemos hacer 5 o 6 repeticiones para involucrar todas las articulaciones y que veamos qué respuesta tienen los tejidos una vez que ya los hemos calentado con las movilizaciones simples que hemos hecho. Para hacer los estiramientos, vamos a hacer primero un estiramiento hacia protracción o hacia anterior. Tomo el calcáneo en mi mano y la otra mano es una mano sensitiva que está en la articulación de la cadera y que va a dirigir el movimiento hacia adelante. Como veis, busco alinear también los ejes óseos, ya os digo que es una manera de hablar, pero buscamos la mayor rectitud posible. Y con las manos vamos notando cómo los tejidos van cediendo poquito a poco. Igual, no me peleo, no fuerzo, le dejo que ceda y vuelvo a buscar ese estiramiento. Igual debería llegar hasta los miembros anteriores, ¿vale? En condiciones normales. Y como siempre, después de mantener unos 10-15 segunditos, si podemos más, volvemos de una manera progresiva. Y ahora vamos a realizar un estiramiento hacia la retracción o hacia atrás de la musculatura flexora. Y lo que vamos a hacer, igual dirigimos el movimiento hacia atrás. Este es un poquito más complejo porque ahí con el codo tenéis que sujetar lo que es el hueso del culete o la tuberosidad isquiática, ¿vale? Para dirigir el movimiento. Porque si no sujetáis ahí, si os dais cuenta, involucro a la región lumbar.
¿vale? Al llevarme el miembro posterior hacia atrás, genero un aumento de curvatura de las lumbares. Y eso, digamos que estamos haciendo trampa. El estiramiento no se está realizando bien. De tal manera que si yo apoyo la tuberosidad isquiática en mi codo, bloqueo la pelvis y consigo que el movimiento surja directamente desde la cadera, que es lo que nosotros necesitamos. Conseguimos la elongación máxima, porque lo estamos notando con las manos, mantenemos unos 10-15 segunditos y la vuelta progresiva siempre. Si os dais cuenta, es una manera muy sencillita de trabajar a nuestros perros y que al final estamos involucrando toda la musculatura de los miembros anteriores y los miembros posteriores. Pero tenemos también que aprender a trabajar la región cervical, porque los perros trabajan muchísimo a la hora de salir por el paseo, trabajan mucho con el cuello y con las cervicales cuando van olisqueando, si le llevamos con el collar. Entonces, bueno, para hacer este tipo de estiramientos el perro tiene que estar en cuadrupedia, con las manos debajo de los hombros y los pies debajo de las caderas. Como veis, vamos a trabajar con premios para dirigir el movimiento del estiramiento. Y lo que hacemos es, una vez que el perro está bien colocado, le vamos a enseñar el premio para que lo siga con la cabeza. Entonces, proyecto un poquito hacia adelante para que me estire el cuello y lo llevo hacia un lateral. Y mantengo, no le doy el premio rápidamente, mantengo. ¿Por qué? Porque quiero que haga un estiramiento mantenido del lado contrario. Ahí tenéis una imagen de cómo hacer el ejercicio hacia un lado y hacia otro. Y ahora lo vamos a hacer hacia el otro lado. Le enseñamos el premio y dirigimos el movimiento. Fijaros en mi mano, le estoy sujetando la escápula, ¿vale? ¿Por qué le estoy sujetando la escápula? Porque muchas veces, si no sujetamos a nivel de las escápulas, el perro me va a hacer un giro de toda la columna, ¿vale? Y tenemos que intentar focalizar el estiramiento. Ahora vais a ver cómo lo voy a hacer mal, ¿vale? Para que veáis cómo me descoloca los miembros anteriores y me está haciendo una torsión desde la región dorsal, ¿vale? Entonces, bueno, sí, me estira las cervicales, pero me está involucrando la región torácica y yo lo que quiero es focalizar el estiramiento en las cervicales. Entonces, la manera correcta de hacerlo es un perro bien aplomado, enseñamos el premio, sujetamos las escápulas y dirigimos el movimiento y mantenemos, le damos el premio y cambiamos de lado para que mantenga ahí. Mantenemos y luego la vuelta progresiva. ¿Vale? Y son dos estiramientos que se pueden hacer también muy sencillitos. Los podéis hacer, si queréis, casi después de haber realizado las movilizaciones de los miembros anteriores y posteriores, y ya veréis que cuando el perro se acostumbre a hacer este tipo de ejercicios es que prácticamente os lo va a pedir porque son súper agradecidos y no somos conscientes de, por mucho que llevemos arnés o que llevemos collar, de la cantidad de tensión que se genera en esa zona. Y por último, vamos a ver un vídeo sobre la potenciación. ¿Por qué? Bueno, pues porque para tener perros sanos, ágiles y flexibles, está muy bien que tengan los músculos elongados y que tengan una musculatura flexible, pero el músculo tiene que estar fuerte. Hemos dicho que uno de los motivos de flexibilidad es en los entrenamientos de fuerza. En este caso no va a ser un entrenamiento de fuerza porque yo cuento con que son perros que están empezando ahora mismo a hacer estos ejercicios, entonces son unos ejercicios que llamamos de potenciación de la zona core. La zona core es la musculatura abdominal, ¿vale? Que es el músculo transverso, que es el que se encarga de dar estabilidad a la columna, fundamental en todos los perros. Entonces, para realizar este tipo de ejercicio, nuestro perro tiene que estar bien aplomado, ¿vale? Nos podemos colocar en un lateral, vamos a hacer unas transferencias de peso, es un ejercicio muy sencillito y el perro tiene que estar bien colocado, con los miembros torácicos debajo de los hombros y los miembros posteriores debajo de las caderas. Hay muchos perros como Cora que tienen tendencia a sentarse. Donde está colocada mi mano en el abdomen es prácticamente donde se encuentra el músculo transverso, que es como una faja abdominal que mantiene todo en su sitio y que da tensión a la región de las lumbares. Entonces os podéis imaginar lo importante que es para la transmisión de movimientos desde los posteriores hasta la columna y de ahí a los miembros anteriores, que realmente es como se mueve un perro. Empieza con el movimiento en los posteriores, lo pasa a la columna y lo proyecta hacia los miembros anteriores. Entonces, para hacer estos estiramientos, como digo, nos colocamos desde un lado y vamos a poner una mano de apoyo en la parte anterior, justamente por delante, debajo del cuello, y otra mano por detrás de los posteriores, depende un poco de si el perro tiene tendencia a sentarse o no. Cora, como veis, le encanta hacer estos ejercicios por los premios, pero a veces le cuesta un poco mantener la compostura. Ponemos una mano delante para hacer la transferencia de peso y otra mano para darle un apoyo abdominal, sobre todo para que no se me siente. Recolocamos los aplomos y lo que vamos a hacer son transferencias de peso
de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Como veis, es como un baile. Yo la empujo desde atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Y ahí donde he señalado, donde está nuestro músculo transverso, por el pelo de Cora no se ve especialmente bien, pero ahí se ve cómo se contrae la musculatura. No es un ejercicio para hacer rápido, ¿vale? Es un ejercicio que tenemos que hacer lento y progresivo para que la musculatura tenga la capacidad de respuesta de contracción. Y debemos de hacer unas 10-15 repeticiones. Tenemos que intentar que el perro esté lo más alineado posible, que no se nos distraiga y que la cabeza esté en la línea media. Y para activar también esta musculatura y para activar la propiocepción de los miembros posteriores, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un ejercicio muy parecido, pero son transferencias laterales. En este caso yo me pongo detrás del perro, buscamos igual, revisamos los aplomos, que estén las manos debajo de los miembros torácicos, debajo de los hombros, posteriores debajo de las caderas, y mis manos van a los dos lados de la cadera. Igual, si tiene tendencia a sentarse, podéis ayudarle levantándole un poquito hacia arriba. Y lo que realmente vamos a hacer son transferencias de peso de un lado hacia otro. Buscamos la rectitud del perro. Igual no lo vamos a hacer de manera muy rápida porque tenemos que dejar que la musculatura se contraiga, de tal manera que es como un baile. Llevamos hacia un lado, mantenemos, ahí tenemos que recolocarla porque se nos descoloca un poquito, está un poco dispersa en este caso. Hacia un lado mantenemos, hacia otro lado mantenemos, hacia un lado mantenemos, hacia otro lado mantenemos. Y bueno, como podéis ver, son ejercicios súper sencillos que podemos realizar en casa. ¿Qué nos ha llevado? ¿15 minutos? ¿20 minutitos para hacerlo? Evidentemente los primeros días nos llevarán mucho más tiempo, sobre todo porque tenemos que aprender a hacer esas tomas y esas contratomas y porque queremos aprender a desarrollar la sensibilidad en nuestras manos, pero luego lo vais a hacer de una manera muy fluida y el perro os lo va a pedir. O sea, cuando volváis del paseo o antes del paseo, vais a ver cómo el perro lo pide porque va a notar que tiene muchísimo más movimiento y que tiene menos dolor sobre todo. Respecto a hacerlo antes o después del paseo, bueno, ya sabéis que aquí a nivel deportivo hay mucha controversia que si estiramientos antes o estiramientos después. Bueno, se considera que se pueden implementar los estiramientos antes y después del ejercicio, pero siempre teniendo en cuenta que se realiza de manera diferente y con tiempos diferentes. Antes de la práctica deportiva no se recomienda realizar un estiramiento de larga duración ni con mucha intensidad que vaya progresando en el tiempo, ya que cuando se comienza la actividad o práctica deportiva el músculo, al estar muy estirado, no va a trabajar de la misma manera. Por eso, antes de la práctica se realizan estiramientos más intensos y más cortitos, como para despertar al músculo, ¿vale? Que lo que buscamos realmente es estiramientos como una activación. Y después de la realización del ejercicio se recomiendan estiramientos más suaves y prolongados, ya que los músculos se encuentran cargados y sobreestimulados, logrando cambios en su longitud y en la relajación de sus fibras, ayudando a descansar mejor y a una buena recuperación durante el descanso. Por otra parte, tenemos la frecuencia con la que realizamos los estiramientos, que para que estos sean eficaces deberían ser constantes y yo recomiendo hacerlos una vez al día, ¿vale? Entonces, no sé vosotros, pero yo siempre hay un paseo que hago con los perros que es más largo y uno más corto. Bueno, pues lo recomendable es hacerlo siempre, yo los hago después del paseo largo, ¿vale? Y sobre todo si me los he llevado al campo y ha sido un paseo intenso, les trabajo bien para evitar esas retracciones. Y por último, yo creo que esto es súper importante, ¿vale? Y aquí sí que quiero que cuando terminemos ahora la charla, las dudas que tengáis me las consultéis. Posibles contraindicaciones. ¿Puedo hacerle esto siempre a mi perro? Bueno, pues si tienes un perro sano, sí, se lo puedes hacer, ¿vale? ¿Cuándo tienes que tener cuidado? Tienes que tener cuidado cuando encuentres un bloqueo óseo, ¿vale? Que limita la movilidad articular, porque podemos generar una reagudización, una inflamación en esa articulación. Cuando tenemos fracturas recientes que no han consolidado, ahí no hay que tocarlo. Al estar en presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso, ante la presencia de dolor agudo o punzante de la articulación que se quiera mover, cuando se observa hematoma o algún trauma tisular, cuando existe hipermovilidad. ¿Por qué? Porque si tienes hipermovilidad, ¿para qué lo vas a mover más? La hipermovilidad tampoco es buena. Lo que tienes que buscar ahí es potenciar para darle estabilidad a esa articulación. Y cuando el perro no se deje trabajar, ya sea por dolor o porque ese día no quiere trabajar, no, como he dicho en varias veces en la presentación, no hay que forzarlo, ¿vale? Y por supuesto, ante cualquier duda que tengáis de puedo hacerlo o no puedo hacerlo, no lo hagáis, ¿vale? Y consultarlo con vuestro veterinario o con vuestro especialista, porque por querer ayudarles podemos al final terminar haciéndoles más daño.
Y bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? Uy, se me ha ido un montón la charla. Vale, pues voy a quitar ahora la presentación, abrimos micrófonos y bueno, y hacemos una puesta en común si os parece de las dudas que tengáis, si ha quedado todo claro o qué queréis consultar, ¿vale? Hola chicos, podéis abrir los micrófonos si queréis. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Elena. Muy bien, estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo una duda. Adelante. Un ejemplo de hipermovilidad, por favor. Pues mira, un ejemplo de hipermovilidad, por ejemplo, es cuando a los perros se les luxa la rótula, ¿vale? Es un ejemplo de hipermovilidad. Otro ejemplo de hipermovilidad, cuando los perros que tienen discopatía, que tienen hernias discales, Sí. ¿vale? Eso es una hipermovilidad. Vale. Entonces, si tú tienes una hipermovilidad, esa zona no se toca, porque si tienes ya el disco intervertebral luxado, ¿para qué vas a darle más movilidad? Eso lo que necesitas es potenciarlo, ¿vale? Tendrás que darle movilidad al resto de la columna, pero justamente a ese segmento no hay que darle más movimiento. Ok, perfecto. Muy bien. Resuelto. Perfecto, qué bien, qué fácil la pregunta. Muy bien, ¿qué tal los demás? ¿Qué dudas tenéis? Tan clara ha sido la charla que no hay ninguna duda, de verdad, esto es maravilloso, ¿eh? A ver. Están preguntando si hay algún vídeo disponible en algún sitio. Bueno, los vídeos probablemente los cuelgue en la página web, ¿vale? Lo iremos viendo sobre la marcha. Perfecto. ¿Tenéis algún caso que queráis comentar? ¿Alguno que tengáis en casa? Si tenéis a lo mejor algún perro mayor, algún perro que estéis tratando, si veis reflejado que esto lo podéis aplicar en vuestros casos. Una pregunta. Sí. Para perros, yo tengo una labradora con ¿Sí? displasia de codo y cadera. Para estos perros con una displasia, tiene 3 años, ¿estarían aconsejados estos estiramientos? Los estiramientos y las movilizaciones están aconsejados siempre y cuando no tenga dolor ni inflamación, ¿vale? Es la premisa fundamental, porque la displasia muchas veces en ciertos grados tiene dolor y tiene inflamación. Entonces, si no tiene dolor e inflamación y haces unas movilizaciones suaves y ves que el perro está cómodo, no hay ningún tipo de problema. En las displasias lo que hay que tener cuidado es con forzar, ¿vale? Con llegar a los últimos grados de la movilidad, porque una displasia es una malformación de la articulación. Si el acetábulo tiene que coger la articulación, en la displasia, el acetábulo está muy plano. Hay muchos tipos de displasia, ¿vale? Digamos que es la explicación más sencilla. Entonces, si tú te pasas en el movimiento, puedes generar más dolor en la zona. Entonces, mientras tú hagas movilizaciones suavecitas, no hay ningún tipo de problema. Genial, muchas gracias. Nada. Pues ahora voy con mi caso, Elena. Adelante, Patri. A ver, mi caso es Bully y, bueno, ya sabéis que tiene 13 años, es un perrito, aquí lo tengo, espera, a ver. Aquí está. Ahí está, hola. Aquí está echado a mi lado. Bueno, pues tiene 13 años y este año ha sido un poco caótico. Ajá. Se quedó debido a una IBD, pues tuvimos que darle muchos corticoides, se le estropeó el hígado, se quedó adelgazó muchísimo, sin masa muscular. Uh-huh. Entonces, debido a ello, pues intentó subirse a la cama porque él es muy bruto. Ya. Y bueno, en los intentos fallidos se fastidió el peroné. Ajá. Se hizo una pequeña rotura. ¿Una fisura? Sí, pero era rotura. No, me dijo que no era fisura, era rotura, pero bueno, que no había quedado del todo seccionado. O sea, que no se desplazó. Ajá. ¿Vale? Para que no vale. Entonces, bueno, en principio está soldado bien y todo y no tiene inflamación ni nada, pero sería muy reciente para empezar con las movilizaciones. ¿Cuándo le ha pasado? Esto le pasó pues en octubre o así.
En octubre puedes empezar sin ningún problema. Septiembre, octubre, creo que fue. Las fracturas, si consolidan bien, lo suyo es esperar 2 meses, 3 meses y puedes empezar a movilizar de manera suavecita. Otra cosa es que fuese una fractura viciosa o que no estuviese bien consolidado, que hay que tener mucho cuidado porque lo puedes terminar de romper o puedes generar irritación a nivel de los tejidos que hay alrededor. Pero si ha consolidado bien y es desde octubre, sin ningún problema. Sin ningún problema. De hecho, le va a venir bien porque la estimulación que hace sobre los huesos con las movilizaciones, en el caso de las fracturas o de las fisuras, estimula la generación de hueso. O sea que le va a venir súper bien. Bueno. Pero ¿sabes lo que le va a venir mejor? Las transferencias de peso laterales. El ejercicio que hemos visto de transferencias de peso laterales el de core. Le va a venir súper bien. Porque muchas veces, aunque tú le veas que probablemente esté en una buena cuadrupedia y apoye bien, si él ha tenido una lesión en ese posterior, es lo que te digo, es como Rocky, va a proteger su patita, ¿vale? Entonces probablemente eche un poco más de peso en el otro lado y eso al final es un vicio postural. A través del ejercicio core tú le vas a dar confianza para que él vaya apoyando el peso y que vea que no pasa nada y que no hay dolor, porque al final si él mantiene esa mala postura en el tiempo, va a haber una pata que va a trabajar mucho y una pata que no va a trabajar como debe y eso al final es una lesión. A la larga es una lesión. Entonces lo suyo es que apoye bien en las 4 extremidades. Vale, pues muchas gracias, Elena. De nada. Ha estado genial. Sí, qué bien, me alegro que os haya gustado mucho. Bueno, pues ¿alguna duda más? ¿Queréis hacer alguna apuesta en común de algún caso que tengáis o alguna otra duda que haya surgido con los vídeos? Bueno, de todas maneras, la página web es fisioterapiaviva.com. Allí podéis contactar conmigo si dices, pues ahora mismo no tengo ninguna duda y te quedas dándole vueltas y dices, ostras, pues no le he preguntado esto. Podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico y bueno, y lo que os he dicho a todos, que os invito al centro para que vengáis a conocerlo cuando queráis, ¿vale? Está hecho. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen fin de semana. Chao. Un besito. Un beso. Hasta luego.